Marzo ha sido el mes más duro de la pandemia, ¿verdad? Para Brasil, en lo que ya llevamos este tiempo con el coronavirus. Eh, ¿Cuáles han sido los factores que han llevado al país a vivir una crisis tan fuerte, digamos, a diferencia de lo que ha sucedido tal vez comparándolo con otros, ¿verdad? Ujú. Sí, bueno, hay muchos elementos que ya estaban antes, ¿no? La primera ola tampoco fue fácil en Brasil, por sus dimensiones, por su desigualdad, por los problemas que el país ya tenía desde antes, un sistema sanitario muy desigual, ¿no? Si uno compara el de São Paulo, Río, que son las regiones más ricas, con las más pobres, o sea que la pandemia no iba a ser bien manejada desde el principio, ¿no? Pero se sumaron algunos factores que tienen que ver con la coyuntura, con el contexto que vive Brasil, ¿no? Tenemos un gobierno nacional que estuvo minimizando los efectos de la pandemia, la gravedad de la pandemia desde el principio, ¿no? Así que no hubo lockdowns, no hubo cuarentenas coordinadas con el gobierno nacional. Lo que sí tuvimos fue la iniciativa de gobernadores, de alcaldes que sí hicieron ese tipo tomaron ese tipo de medidas y eso evitó que el colapso fuera aún más grande. Y por fin surgieron algunas variantes, como ya pasó en otros países también, como Inglaterra y África del Sur, pero aparecieron variantes brasileras, una en Río y otra en Manaus, y la de Manaus es especialmente más grave, más contagiosa. Ujú, ujú. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué es lo que está viviendo Brasil en estos momentos? Porque, bueno, llega mucha información, pero ¿qué es lo que está sucediendo, por ejemplo, con los hospitales? También el tema de la vacunación, ¿verdad? Que a pesar, creo que también el acceso a las vacunas ha sido difícil y la vacunación ha sido lenta. ¿Qué nos puedes Sí. contar? Sí, el tema de la vacuna entra un poco en ese contexto nacional, político que estaba contando. El gobierno brasileño no estuvo muy enganchado en buscar vacunas a tiempo, ¿no? Entonces, Ujú, cuando los primeros gobernadores empezaron a hacer gestiones para comprar vacunas, ahí sí el gobierno nacional, también con intereses políticos, porque el año que viene tenemos elecciones de presidente, el gobierno nacional se avispó y fue a buscar vacunas, o sea que todo fue un poco retrasado. No estamos tan mal en vacunación si uno compara con los países de la región, ¿no? Tenemos vacunados ya 18 millones de brasileños con la primera dosis. Bueno, eso es poco para un país con la dimensión de Brasil, ¿no? Tiene 220 millones de habitantes, o sea, se puede decir que alrededor del 5% ha recibido la primera dosis. Que ujú. ahora sí empezaron a andar más rápido con eso, ¿no? Sobre el sistema de salud, sí está colapsado en la gran mayoría de las ciudades grandes, ¿no? El interior del país ahora está sufriendo una ola de contagios también, y el interior del país tiene pocas camas de UCI y todo eso, ¿no? Entonces, y hay una falta en algunos centros, incluso de los remedios, las medicinas que son usadas para intubar a un paciente, para poner el ventilador, Mm, anestesia, bloqueador de músculos, o sea que es un panorama bastante complejo el de la salud. Y las muertes, ¿no? Las muertes están batiendo récords a cada día. claro, claro, sí, muy duro, ¿verdad? Y digamos, el tema también de las restricciones, sé que hay algunas ciudades que tienen restricciones que están aplicando incluso recientemente, pero en el día a día hay cierta normalidad o cómo está funcionando. Sí, eso como te conté, varía un poco de región para región de ciudad para ciudad, y es una pena porque cuando no hay una orientación nacional, ¿no? La persona, el ciudadano no sabe, se confía en el ministro, en el presidente, en el gobernador, porque cada uno dice algo, ¿no? En general, yo diría que está medio dividido. Hay una parte importante de la población, casi la mitad, que no cree que hay que hacer cuarentena, que cuidarse. Eh, hay mucha fiesta desde que empezó el verano principalmente. La gente está en las calles, pero sí también hay una otra mitad de la población que está consciente de que no hay que cuidarse, que hay que estar en casa. En muchas ciudades que hay mucha flexibilización de las reglas, por ejemplo, también hay mucha gente que no sale aún pudiendo salir. O sea, que toma
precauciones, ¿no? O sea que es complicado hablar en genérico de un país que es tan grande, tan desigual como te estaba comentando y que tiene distintas realidades. Pero Correcto. en general sí, hay mucho más gente en las calles de lo que debería haber. Y con el tema político, bueno, hemos visto un poco un cambio de discurso de Bolsonaro también Sí. presionado, ¿verdad? Por todo lo que está ocurriendo. ¿Hay algún otro factor que en este momento está en juego? Bueno, ya mencionaste lo de las elecciones del próximo año, yo no sé si el tema de Lula. O sea, ¿qué otras cosas están, ¿verdad?, sucediendo en torno a esto? Claro, en el costado político, como mencionaste, la aparición de Lula cambia un poco las cosas y presiona a Bolsonaro a ser un poco más receptivo a críticas bueno, presión internacional y todo eso. Y también está el tema de que quiere elegirse el año que viene, ¿no? Y él siempre planteó la idea de que cuidar de la economía era prioridad y la salud no era tan prioridad. Pero ahora incluso el empresariado brasileño está haciendo presiones, quiere comprar vacunas para sus propios empleados. Hay una discusión así de los que comandan la economía que también no están a gusto con esa situación y creen que la economía va mal si no se cuida el problema sanitario. Incluso hay ahora, en este momento, la presión que hay es sobre el ministro Paulo Guedes, el ministro de Economía, que sí está posicionándose más claramente en favor de que se vacune a la gente, que se compre más vacunas. Él se vacunó esos días y hay ahora un principio de fricciones entre Bolsonaro y Guedes. Y si Guedes sale del gobierno, es bastante posible que la popularidad y el apoyo a Bolsonaro caigan bastante también. ¿Tiene alta popularidad en estos momentos Bolsonaro? Para el tamaño de la tragedia que estamos viviendo, sí, está en sus alrededor de 40%. Es mucha gente. No es la mayoría, pero es bastante gente. Sí, es bastante gente. Viene en desgaste, viene en caída, pero no tan pronunciada como se podría esperar con este escenario, ¿no? Ujú. Y este reciente cambio que hizo de ministros, que fueron bastantes, y la cúpula militar, ¿a qué se debe? ¿Parte de esa estrategia también como de tratar de mantenerse a flote? Sí, sí, Bolsonaro hace ya un año más o menos está vinculado a un grupo de políticos en el Congreso que en Brasil llamamos el Centrão, que son gente que no tiene una ideología muy propia, pero es muy numeroso y le da apoyo para hacer cosas, ¿no? Y él siempre está, su gobierno se apoya básicamente en los militares y en estos congresistas del Centrão. Los militares pujan para un lado, los descentraron para otro, ¿no? Y lo que pasó con relación a estos ministros tiene que ver con eso, ¿no? El centrón presionando, porque, por ejemplo, para que se inicie un proceso de impeachment, como hay algunas propuestas en el Congreso, es necesario que estos congresistas lo apoyen, si no, no pasa. Entonces, el centrón presiona con eso. Mira, si usted no nos da algunos cargos, algunos puestos, algunos ministerios, vamos a empezar el impeachment. Entonces, Bolsonaro está jugando con ellos así, con distribución de cargos. Entonces, en ese sentido, la reforma tuvo esta finalidad, ¿no? De calmar el centrado. Pero hay algunos casos de algunos ministros, como el de Relaciones Exteriores, que el desgaste fue otro. Tiene que ver con las vacunas. El ministro hace muchas, pero muchas críticas, hacía muchas críticas a China y hizo que lastimara mucho la relación entre Brasil y China. Y eso, en el momento en que tienes que comprar no solo vacunas de China, pero también insumos, aparatos médicos, y todo eso, eso era un problema. Entonces había una presión por este lado, porque el canciller es muy anti-China y cree en estas versiones conspirativas del virus chino y del virus comunista, y eso causaba mucho malestar. Entonces con él el desgaste fue distinto. Y con los militares tiene que ver con el tema de que Bolsonaro estaba eh, interfiriendo demasiado en las Fuerzas Armadas y eso molestó mucho a los comandos de las Fuerzas Armadas, ¿no? Los comandos diciendo, no queremos politizar las Fuerzas Armadas, pero Bolsonaro todo el tiempo hablaba de las Fuerzas Armadas como si fuera algo suyo y llamaba gente de las Fuerzas Armadas para su gobierno. Y ahí hubo un cruce muy grande entre los generales y el ministro salió. Y después los militares entregaron su cargo, ¿no?
¿Se podría decir que hay una crisis política en Brasil a partir de estos cambios? Está sucediendo, sí. Sí, sí, Parte de todo. Ujú. sí. Hubo una crisis política y ahora yo diría que la situación es instable, ¿no? Depende de cómo van a actuar esos ministros. Por ejemplo, el Ujú. ministro de Economía, ¿no? Ujú. Eso, si él sale o si él amenaza salir, vuelve a haber una turbulencia política importante. Silvia, ¿y cómo afecta este tema, digamos, de la crisis sanitaria a nivel regional, a otros países? Porque también he escuchado de que hay medidas, ¿verdad? Bueno, hay también otros países que la están pasando bastante mal allá en América del Sur. ¿Cómo está afectando esto también? Sí, afecta muchísimo. Ya estamos con algunas cepas que nacieron en Brasil, ya están ultrapasando la frontera, ya están en varios países, están en Paraguay, están en Argentina, en Uruguay, en Bolivia, y estos países están tomando medidas que ahora, no sé, por ahí son eficaces, pero van un poco demoradas, ¿no? De cerrar la frontera con Brasil. Hoy un brasilero no puede ir a Colombia directamente, a Perú, a Bolivia, a Argentina, porque los accesos están cerrados. Pero la variante brasileña ya está en estos países, ¿no? Y está causando muchas muertes. Y, por ejemplo, Paraguay, que es un país que estaba llevando la pandemia muy bien, manejando muy bien la pandemia, cuando llegó la cepa de Manaus ahí, ahora está con sus hospitales colapsados, incluso causó turbulencia política, la gente salió a la calle, o sea que yo creo que va a ser van a ser unos meses muy difíciles si los liderazgos regionales no toman pulso del problema.